Bien, estamos estudiando el libro de Gálatas los domingos. El domingo anterior estuvimos viendo cuál es ese mensaje del cual habla Pablo, cuál es estas buenas noticias que es el Evangelio, como dice Pablo, el Evangelio de Cristo, como lo menciona en el versículo 6 del capítulo 1. Y seguimos estudiando este libro lleno de conocimiento, lleno de grandes retos y de una gran exposición de la palabra de verdad que es Gálatas. Estuvimos viendo el domingo pasado cómo Pablo tenía que hacer frente a algunos grupos que estaban en contra del mensaje de Cristo Jesús. Y uno de estos grupos es el que estaremos estudiando hoy, qué es lo que Pablo dice al respecto. Pero antes tendremos una oración para que el Señor nos guíe en este tiempo de reflexión, de pensamiento y de estudio de la palabra. Padre Santo, gracias porque podemos estar ante ti, Señor, con nuestras Biblias abiertas, sabiendo que es una auténtica bendición poder tener tu palabra en nuestro idioma, Señor, comprensible para cada uno de nosotros. Padre, te pido que nos ayudes a seguir escudriñando, seguir buscando, seguir estudiando tu palabra, Señor. Pero no solamente un estudio que busca el conocimiento vacío y ya está, Señor, sino un conocimiento que nos lleva a la acción y a la obediencia de tu palabra. Padre, reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador y como tal, Señor, tú eres el que dice cómo debemos vivir. Por lo tanto, Señor, cuando venimos ante tu palabra, venimos dispuestos a obedecer lo que tú nos dices. Padre, habla a nuestros corazones, sigue retándonos, sigue, Señor, enseñándonos y queremos, Señor, cada vez más aprender más y más de ti, Señor. Bendito tu nombre y bendito el Hijo, bendito Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estábamos hablando de este grupo de los judaizantes. Estos judaizantes, a diferencia de los judíos, que eran los que seguían con esta religión judía, de hecho, aún en nuestros tiempos la tenemos, estos judaizantes decían que seguían a Cristo, pero seguían con la ley. La ley, por lo tanto, seguía siendo su guía, seguían viviendo conforme a lo que encontraban en esta. Por lo tanto, parte de sus enseñanzas era, por ejemplo, comer kosher, que era comer un tipo de comidas estipulado. Por ejemplo, yo sé que a todos nos gustaría un buen filete de cerdo o bacon o algo por el estilo. Ellos dicen que no se puede. Esta comida ellos no la tomaban. Y enseñaban que por lo tanto los que venían a la iglesia debían dejar de comer este tipo de comidas. Hay una gran lista al respecto. También enseñaban a los nuevos creyentes que debían guardar las fiestas judías, que debían seguir viviendo conforme a la ley judía. Parte de estas fiestas era el sábado. Decían que el sábado era el día de reposo y por lo tanto tenían que seguir guardando el sábado como ese mismo día. Y también dice Pablo que estos enseñaban que todo hombre debía circuncidarse. Por lo tanto, todo aquel que se negara a seguir las leyes, estas normas, según los judaizantes, no podía ser salvo. Este era el mensaje que ellos predicaban, a diferencia del mensaje que Pablo había predicado, que estuvimos estudiando el domingo anterior. Los judaizantes, los legalistas, los seguidores de la ley, ellos predicaban una salvación por obras humanas, por la ley. En cambio, Pablo predicaba una salvación por la gracia, por la obra de Cristo Jesús solamente. Y es que, como estuvimos viendo el domingo anterior, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Nosotros no somos capaces de hacer obras que salven, pero Cristo Jesús nos da su salvación de manera gratuita. Por lo tanto, no podemos ser salvos, no podemos ser justificados,
No podemos librarnos del pecado si no es por la obra redentora de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos un gran reto aquí y estuvimos estudiando cómo todo eso aplica a nuestra vida. Y Pablo se dedicó entonces en el versículo 2 a hablar un poco sobre su vida. Y parte de esto fue mencionar cómo algunos seguidores de Cristo habían vuelto a sus costumbres anteriores. Por lo tanto, dice que el mismo Pedro empezó a vivir según lo que decían los judaizantes. Estuvimos viendo que el Evangelio de Cristo Jesús no hace acepción de personas. En otras palabras, todos somos bienvenidos a esta gran familia de la fe por la que somos miembros mediante Cristo Jesús. Pero los judaizantes sí hacían acepción de personas. Sí separaban a los que eran judíos y los que no eran judíos. De manera que dice Pablo que Pedro, al ver esto, empezó a comportarse de manera diferente. Literalmente lo dice en el 2:14, que cuando vio que Pedro e incluso Bernabé no andaban conforme a la verdad del Evangelio, les exhortó a vivir conforme a la verdad del Evangelio. Y es que esta verdad del Evangelio es que Cristo no hace acepción de personas y que la salvación proviene solamente de Jesús. Esta es la verdad del Evangelio que estuvimos estudiando el domingo anterior. Por lo tanto, este gran grupo debía ser confrontado, pues estaba tergiversando la palabra de verdad, estaba tergiversando el Evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, estaban predicando un falso evangelio. Y Pablo afirma rotundamente que esto no es así. Si vamos a Gálatas 2:16, y os recomiendo que en casa vayáis estudiando, vayáis leyendo todo el libro, porque iremos saltando de versículo en versículo por cuestiones de tiempo. Si vamos a Gálatas 2:16, nos encontramos con el siguiente versículo. Y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo tiene una afirmación rotunda y hasta 3 veces encontramos 2 afirmaciones. La primera afirmación dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y lo repite, no por las obras de la ley. Y lo vuelve a repetir aún una tercera vez, por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está siendo claro, no es por las obras que nosotros hayamos hecho, no es por las normas que sigamos. Por lo tanto, encontramos la segunda afirmación, otra vez repetida 3 veces, y dice: por la fe de Jesucristo. Y vuelve a repetir: hemos creído en Jesucristo. Y por tercera vez vuelve a decir que somos justificados por la fe de Jesucristo. Hasta 3 veces repite estas afirmaciones en un solo versículo. En otras palabras, Pablo está resaltando la importancia de este mensaje. Este es el corazón de su respuesta a los judaizantes. Que Cristo Jesús salva, pero la ley no. Que lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz sí salva, pero lo que nosotros podamos hacer no nos gana la salvación. Los judaizantes decían pues que nuestras obras eran necesarias. Pablo dice que la obra de Cristo Jesús es suficiente. 3 veces repite que somos salvos por Cristo Jesús. Y tan segura es la afirmación que hace Pablo
que veamos lo que dice en los primeros 5 versículos del capítulo 3. Dice Pablo: ¡ay, Gálatas insensatos! ¿Quién os ha hechizado para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan locos estáis que después de haber comenzado por el Espíritu, ahora vais a confiar en vuestros propios esfuerzos humanos? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. El que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Y es que este mensaje de los judaizantes, mensaje que aún hoy en día podemos encontrar ahí fuera, este mensaje sobre las obras es tan contrario al mensaje que encontramos en la palabra de Dios, al mensaje de la salvación mediante Cristo Jesús, que Pablo dice que volver atrás, volver a confiar en nuestras obras, volver a depositar nuestra vida en lo que nosotros podemos hacer con la esperanza de salvarnos, es de locos. ¿Tan locos estáis? ¿Tan necios sois? Literalmente podríamos traducirlo como algo ininteligente, algo en lo que no hay inteligencia, no cabe cabeza, no cabe cerebro en el que esto tenga sentido. Es de locos volverse hacia atrás. No podemos volvernos atrás. Cuando Cristo Jesús se nos fue presentado como el crucificado, como hemos cantado antes, atrás el mundo y la cruz delante. Solo podemos confiar en quien ya ha ido a esa cruz y ha vencido en esa cruz. Solo podemos confiar en Cristo Jesús. Por lo tanto, poner nuestra fe en nuestras obras es algo ininteligente. Es desconfiar en la obra redentora de Cristo en esa cruz. Porque por la fe de Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Por la fe de Cristo, como dice el 2:16. Hermanos, cuidado porque no son pocos los que predican la salvación por obras. Cuidado porque no son pocos los que te exigen requisitos para entonces decir que eres salvo. Cuidado porque la Biblia enseña claramente que solo Cristo Jesús salva. Y la Biblia enseña claramente que no es por obras. Es porque Él en su eterna misericordia y gracia decidió regalarnos la salvación. Y no hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarla. Es gratuita, es de parte de Dios solamente. Y entonces ya Pablo ha dejado claro que la salvación no es por nuestras obras, por la ley. Empieza a hablar de la promesa, del pacto de Abraham. Nos va a dar a entender por qué entonces existe la ley. Y es que los primeros 5 libros de la Biblia eran conocidos como la ley, la Torá. Seguramente has oído ese nombre. Y esta ley fue dada por Dios al pueblo de Israel. Entonces es normal que nos preguntemos por qué entonces Dios dio la ley si esta nos salva. Bueno, antes de exponer Pablo lo que es la ley, nos recuerda la promesa de Dios a Abraham. Recordemos en Génesis que Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice que por él serán benditas todas las naciones. Si vamos a Génesis 12, del 1 al 3, encontramos esta promesa de Dios. Y dice que el Señor había dicho a Abraham, bueno, en ese entonces Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esta es la promesa en Génesis 12, 1 al 3. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa de Dios a Abraham. Serás bendición y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Más adelante en Génesis 15, del 1 al 7, repite su promesa, la reafirma. El Señor le vuelve a decir a Abraham: después de esas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahvé, ¿qué me dirás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y esto es importante. Y creyó al Señor Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo el Señor: yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete de la casa de tu padre, porque yo te bendeciré. Y aquí termina esto diciendo: yo te saqué para darte esta tierra por herencia. El Señor había prometido a Abraham que sería bendición a todos los que le rodeasen, que tendría descendencia y que de esa descendencia habría bendición para todas las familias de la tierra. Y es que, hermanos, toda esta promesa apunta a un solo hombre, a Jesucristo. Serán benditas en ti toda la tierra. Y de la descendencia de Abraham llegó Jesús de Nazaret, un hombre justo, porque era Dios encarnado. Dios que nunca le hemos visto se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo, obediente, pero obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, por amor a ti y por amor a mí. Y dice la palabra de Dios que por eso que hizo en esa cruz, que es nuestra salvación, todas las familias de la tierra son benditas. La promesa de Dios a Abraham se cumple en Jesucristo. Y nosotros somos beneficiarios, pues, de esta promesa de Dios a Abraham, pues somos benditos al ser salvados por la obra de Cristo Jesús en esa cruz. Pero veamos que dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y es que desde ese entonces hasta ahora vemos que la salvación no viene por las obras. No había manera en que Abraham pudiese tener una descendencia. Es que ya era mayor, él y su mujer. No había manera. Era imposible. Pero creyó la promesa de Dios, que él le daría una descendencia y que de esta descendencia vendría el Salvador y serían benditas todas las naciones, y le fue contado por justicia. Y hoy en día es igual. La salvación no viene por lo que hagamos, porque no somos capaces de salvarnos. Viene por lo que hizo Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra fe debe estar depositada en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la ley?
¿Por qué el Señor le dio la ley a su pueblo Israel? Bueno, lo encontramos en el capítulo 3, versículo 19 al 22, y dice el mismo Pablo: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles a través de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la justicia lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuera dada a los creyentes. En otras palabras, la ley fue dada por Dios, eso es en primer lugar, pero también la ley tiene un propósito, y es que la ley nos demuestra nuestra realidad. La ley nos demuestra que somos pecadores. Podríamos verlo de manera sencilla. Podríamos ir a los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos: no robarás. Y desde luego todos hemos robado. Y el que roba es un ladrón. Por lo tanto, todos somos ladrones. Y dirás: no, yo nunca he robado. Bueno, me acuerdo que cuando estaba en el colegio, ya casi a punto de salir para ir al instituto, se pusieron muy de moda las pulseras. Eran unas pulseras que cuando te las quitabas tenían una forma. Y tenía un amigo que tenía muchísimas. Y yo a veces le cogía uno y me la quedaba y no la devolvía. Y eso es robar. Y dirás: bueno, es algo que no tiene mucha importancia. Bueno, pero es robar, sigue siendo robar. Y es que puede ser un céntimo como pueden ser 1.000 millones de euros, es robar. O puedes robar tiempo. Cuando no le dedicas el tiempo a Dios, le estás robando el tiempo a Dios, por ejemplo. Y esa es solo uno de los 10 mandamientos: no robarás. Por lo tanto, de manera sencilla hemos visto que todos somos ladrones. Otro ejemplo dice que no mintamos, y todos hemos mentido. Y el que diga que no ha mentido es mentiroso, porque todos hemos mentido. Bueno, pero es que era una mentira piadosa, era para que no se ofendiera. Mentira es mentira. Por lo tanto, somos ladrones, mentirosos. Y también dice: no matarás. Y aquí ya nos relajamos un poquito porque no hemos matado ninguno, espero y creo, confío. Pero es que dice la palabra de Dios que cuando tú le deseas el mal a alguien, ya lo has matado, asesinado en tu mente y en tu corazón. Y si alguien te molesta mucho y empiezas a molestarte y a enfadarte con él, lo más probable es que lo hayas matado en tu corazón. Por lo tanto, también somos asesinos. Qué efectiva es la ley, que de manera sencilla nos ha demostrado que por lo menos somos ladrones, mentirosos y asesinos. Y podríamos continuar: adúlteros. Podríamos continuar: somos aquí, somos allá. Y es que no hay justo ni aun uno. La ley nos demuestra que somos pecadores. Pero la ley también nos ayuda a vivir en un orden. Y es que ya nos cuesta seguir la ley del Señor. Pero si vivimos bajo la ley del Señor, desde luego tendremos un orden. Y aún incumpliéndola, relativamente podemos decir que hay un orden en el mundo. Y por lo tanto, por ejemplo, el asesinato está penalizado por la ley, porque Dios nos ha dejado su ley muy claramente. Por lo tanto, la ley cumple esas dos funciones. En primer lugar, nos ayuda a vivir bajo un orden, pero en segundo lugar, nos ayuda a ver cómo somos pecadores. Tú y yo, todos somos pecadores. Pero es que la ley también, igual que la promesa de Dios a Abraham, la ley fue cumplida por Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, Él nunca cometió pecado. Nunca. Cuando era niño no pecó.
Cuando era un bebé recién nacido, no pecó. Cuando le estaban martillando en esa cruz, cuando le estaban insultando, cuando le estaban escupiendo, cuando le pusieron una corona de espina, cuando le vistieron de ropas reales, no pecó. Nunca. Yo habría pecado incontables veces si hubiese vivido lo que vivió Cristo Jesús. Pero Él no pecó, porque dice la palabra de Dios que Él lo hizo por amor. Es más, dice la palabra de Dios que cuando Él puso su mirada en aquel monte en el que iba a ser crucificado, caminó con seguridad, porque sabía que lo que venía era glorioso. Pero era su muerte, por ti y por mí. La ley apunta a Cristo Jesús. La ley dice que todo aquel que no cumpla con ella es maldito. Y tú y yo no cumplimos con la ley. Y somos malditos porque tenemos una muerte asegurada, porque nos alejamos de Dios, porque no obedecimos a Dios. Pero en Cristo Jesús somos benditos, porque Él nos justifica. ¿Recuerdas que lo leímos en el 2:16? Él nos justifica, Él nos bendice por eso que hizo en esa cruz. Y es que, como veíamos el domingo pasado en Colosenses, Él clavó todo lo que estaba en nuestra contra en esa cruz. Todo aquello que decía David Aguilar es culpable y merece muerte, fue clavado por Cristo Jesús en esa cruz. Y pon tu nombre ahí. Manolo, todo lo que estaba en tu contra fue clavado en esa cruz. Amada, todo lo que estaba en tu contra fue clavado en esa cruz. Cada uno de nosotros, todo lo que estaba en nuestra contra fue clavado en esa cruz. Cristo Jesús nos ha redimido y nos ha salvado. ¿Cómo pues volveremos a confiar en lo que nosotros podamos hacer y no en lo que Él ya hizo en esa cruz? Cristo es la promesa cumplida. Cristo es la ley cumplida, terminada. Estas son buenas noticias. Las buenas noticias de Cristo Jesús. Él nos redimió de la maldición. Él nos ha dado su salvación. Ya no hay nada en nuestra contra. Por lo tanto, hemos recibido a su Espíritu. Dice que Él nos ha dado su Espíritu que nos guía, que nos da una nueva vida, porque Él nos ha hecho unas nuevas personas. Dice el final del capítulo 3, del 24 hasta el final. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. La ley apuntaba a Cristo Jesús. Sigue diciendo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Justificados por Cristo. 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, ya no estamos bajo la ley, porque todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos en Cristo Jesús de la vida eterna, de su promesa, de su justificación. Pero recuerda, hemos sido bautizados en Cristo. El bautismo es la inmersión en el agua
y después sales. Es un símbolo de muerte a vida. Como dice el 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. He muerto a mí mismo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y por lo tanto una nueva identidad en Jesucristo. ¿Cómo vamos a volver a confiar en nuestras obras? Solo Cristo puede salvar. Hermanos, nunca olvides esto. Si tú quieres ser salvo del pecado, solamente Cristo Jesús puede salvar. Porque solo Él es la redención, la justificación y el perdón de nuestros pecados. Porque Él es la promesa que tanto necesitábamos. Bendición a todas las naciones. Somos testimonio como iglesia. ¿Cuántas naciones hay representadas hoy aquí? Y podemos decir, hemos sido bendecidos por el Señor Jesucristo. Amén. Y recuerda que Cristo Jesús entonces ha puesto su Espíritu en ti. Si has confiado en Él como Señor y Salvador, Él ha puesto tu Espíritu en ti. Y por lo tanto, debes vivir conforme a la palabra de Dios. No es al revés. Las obras que hacemos de justicia no nos salvan. Pero si somos salvos, obraremos obras de justicia por Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos reflejar quién es nuestro Señor y Salvador, porque tenemos una nueva identidad en Él, algo que estudiaremos el siguiente domingo. ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Bueno, de momento nos basta con decir que nuestra nueva identidad es salvos por Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, bendito es tu nombre, por lo que hiciste por nosotros, Señor, porque cuando todo apunta a nuestro pecado, Señor, y desde luego es mucho, tu gracia es mayor, Señor. Y Padre, tu obra en la cruz es perfecta, por lo tanto, Señor, cubre todos los pecados que cada uno de nosotros teníamos. El acta en nuestra contra ha sido clavada en esa cruz y ya no existe, Señor. Bendito tu nombre por eso. Padre Santo, gracias porque tú eres el cumplimiento de la promesa y podemos decir que la bendición de Dios ha llegado a nuestras vidas, pues somos justificados. Padre, gracias porque tú cumpliste con la ley de manera que la maldición que venía por no cumplir con la ley ya no existe, sino que tú la has convertido en bendición. Padre, creemos en tu obra redentora y solamente en tu obra redentora, porque no hay nada que yo pueda hacer que pueda salvarme, Señor. Lo único que puedo hacer es tener fe en ti, la cual tú la das también, Señor. Por lo tanto, Señor, hoy decimos en público, decimos al mundo que creemos en Cristo Jesús, que nuestra fe está depositada en Cristo Jesús, que la obra de Cristo es efectiva en nosotros. Si hay alguno que está escuchando estas palabras y no ha puesto su confianza en Jesús para la salvación, aún estás a tiempo. No tardes, no dudes. Cristo Jesús te quiere redimir, porque Él te ha amado desde antes de que el mundo existiera, ya te amaba. Y cuando el mundo deje de existir, te seguirá amando. Pero ven hoy ante sus pies. Padre Santo, otra vez, bendito tu nombre por lo que has hecho por nosotros. No volvemos atrás, no volvemos atrás. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor. No vuelvo atrás. En el nombre de Cristo Jesús.
el que cumplió la ley y cumplió la promesa. Amén.